Muy bien, pues vamos a tener hoy la última meditación en el libro de Malaquías. Hoy terminaremos la serie de Malaquías y el domingo que viene empezaremos otra que será sobre el Sermón del Monte. Pero vamos a terminar esta de Malaquías y empezaré haciéndoos la pregunta de cómo esperáis aquello que tenéis ganas de que ocurra. Yo os confieso que soy fan de James Bond y tenía muchas ganas de que estrenaran la última película, la que acaba de salir al cine. Y no soy fan de James Bond desde Daniel Craig, que está de moda ahora, ni desde Pierce Brosnan, sino ya desde el principio, desde Sean Connery. He pasado mi infancia esperando que salieran las películas de James Bond y poder verlas. Y lo que yo hacía era, ostras, a ver cuándo saldrá esta película. Y tenía que salir, pero lo impidió la pandemia, porque nadie podía ir al cine y entonces, aunque la tenían hecha, aunque estaba terminada, todavía no la podíamos ver. Y mirando cuando salían los anuncios, al final vi cuándo salía y la pude ir a ver. Yo tenía ganas de que saliera y estaba atento a las señales que indicaban de que iba a aparecer. Y finalmente apareció. Bueno, cuento esto porque está relacionado con cómo vamos a terminar la meditación de hoy. Porque si bien es cierto de que esperamos ciertos eventos que son importantes para nosotros, si bien es cierto que hay cosas que están por llegar, que las anhelamos, hay una por encima de todas. Y en esto vamos a hablar hoy. Os invito a que abráis vuestras Biblias en Malaquías y hoy veremos el capítulo 4 entero. Dicho así parece mucho, pero en realidad son solo 6 versículos. Así que os invito a que abráis la Biblia en Malaquías, capítulo 4. Y aquí pone, porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrasará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb las ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Pues vamos a ver este texto desde el principio y el primer punto es la diferencia entre la visión de Dios y la visión del hombre o la visión de los israelitas en este caso. Desde el capítulo 3, Malaquías nos ha estado hablando del juicio, de que llegará un día de juicio. Y en el capítulo 3, versículo 2 dice, ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Y en el capítulo 3, versículo 5 dice, y vendré a vosotros para juicio. Así que desde el capítulo 3 nos viene avisando de un día especial en el cual Jehová, Dios, vendrá para juicio. Y en el capítulo 3:16 dice, 3:17, perdón, en el día en que yo actúe, los perdonaré. Y se está refiriendo otra vez a este día de juicio. Y en el mismo capítulo 4, versículo 3 que acabamos de leer, y en el versículo 5 dice, en el día
en que yo actúe. Así que Malaquías está haciendo énfasis en un día concreto, que no es un día de 24 horas, pero en un día concreto en el cual Dios va a actuar. Y ahora nos pasa a explicar qué es lo que ocurrirá en este día. Nos ha estado advirtiendo de este día y ahora nos dice qué ocurrirá en este día. En este día, en el día para juicio, los que no temen el nombre de Jehová, o equivalentemente los que hacen maldad, vemos en el versículo 1, serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. ¿Sabéis lo que es estopa? Aparte de un grupo musical. ¿Cómo? Sí, puede ser. Es como rastrojo, como hojarasca. Es algo que los que estéis acostumbrados a encender un fuego se pone al principio porque quema muy rápido y de esta forma prende todo lo demás. Y se quema muy rápido, pero desaparece muy rápido también. No es como el roble, que se tira mucho rato quemando, sino que la hojarasca la enciendes, hace un fuego muy grande y rápidamente se quema. Y la imagen que nos dice Malaquías es que serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies. Así que en el día en que Jehová actúe, cuando llegue este día, los que no le han temido, los que le han desobedecido, serán quemados igual que estos rastrojos, igual que esta hojarasca, y quedarán como ceniza. ¿Habéis pisado ceniza alguna vez? ¿O cuando hay bastante ceniza? Es como nada. Puede haber un grueso así, de grande, de ceniza, que lo pisas y es absolutamente como nada. Un niño que no pese nada lo puede pisotear y lo hunde. Porque la ceniza no pesa, no tiene nada de consistencia. Y lo que nos está diciendo Malaquías es, ¿os fijáis en aquellos que desobedecen a Jehová? ¿Os fijáis en aquellos que no temen su nombre? ¿Que parecen fuertes y ahora lo veremos? Pues mirar, quedarán como la ceniza que queda de quemar los rastrojos. Sí que hace mucho fuego al principio, pero queda absolutamente en nada. Y Jehová les dice, mirar, así es como terminarán los soberbios. Así es como terminarán los que hacen la maldad. Y fijémonos que la visión de los israelitas era la opuesta a la que Jehová les está mostrando con este ejemplo. ¿Cómo los veían ellos? ¿Cómo veían los israelitas a los que no temían a Dios y a los que hacían el mal? ¿Cómo los veían? Los envidiaban. Querían ser como ellos. En el capítulo 3, versículo 15, dice que decían los israelitas, decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad, no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Así que estos israelitas estaban viendo a los soberbios, a los que hacen las cosas mal, de una manera en que les envidiaban. Querían ser como ellos. Y fijaos por qué, no únicamente porque prosperaban, sino porque según el criterio de los israelitas habían escapado del juicio de Dios. Ya los veían como libres del juicio de Dios. Nos dice en el 3:15, tentaron a Dios y escaparon. Así que todos estos orgullosos, soberbios, han triunfado.
ya han escapado de Dios, es algo que ya ha ocurrido, según el criterio de los israelitas. Qué suerte que tienen entonces, ¿verdad? Que hacen soberbia, hacen impiedad, son prosperados y además ya han escapado del juicio de Dios. Esto es lo que pensaban ellos, de los soberbios. Pero ahora Malaquías está poniendo las cosas en su lugar. Y Malaquías les dice, mira, no solo no son bienaventurados por el hecho de ser prosperados, no es así, sino que además no han escapado del juicio de Dios. Vosotros pensáis que sí, y pensáis que sí porque los observáis quizás hasta el último día de su vida y aparentemente parece que han escapado del juicio de Dios porque nada malo les ha ocurrido. Así que vuestro criterio es que han logrado escapar del juicio de Dios, pero el criterio de Dios no es este. El criterio de Dios es que serán como la ceniza que queda de quemar los rastrojos. Ellos, los israelitas, los veían arriba del todo. Los veían como los triunfadores. Los veían como los que habían conseguido lo que se pretende conseguir de verdad en esta vida. Y la visión de Dios a través de Malaquías es: están como la ceniza debajo de vuestros pies. Esta es la visión de Dios. Así que, aunque en aquel momento los soberbios estaban triunfando, los soberbios estaban aparentando de que Dios no les estaba castigando, y así era, y podían aprovecharse de la gente, podían parecer los que estaban triunfando de verdad, en realidad no era así. Mientras los israelitas los veían como inalcanzables, mientras los israelitas los veían arriba del todo, Dios está diciendo: son ceniza bajo vuestros pies. Quemarán como los rastrojos. Esa es la realidad de cómo Dios ve las cosas. Por eso, esta sección es la diferencia entre cómo vemos nosotros las cosas y cómo las ve Dios. Y como aplicación para nosotros, ¿cuánto nos cuesta tener esta visión a nosotros también, verdad? No hace mucho estaba hablando con una persona a la cual su jefe quiere despedir de forma inadecuada, con pruebas inadecuadas, pero no quiere pagarle nada, así que acepta esto o vas a tener consecuencias. ¿Y qué es lo que ocurre en estos casos? En que uno se ve aquí abajo, abrumado, y el otro se ve arriba del todo, pisoteando a los demás. Esta es la situación que observamos. Pero Dios está diciendo: mirar, ahora es así, pero llegará el día en que será al revés. Llegará el día en que el soberbio sea el que esté debajo de la planta de vuestros pies, y aunque sea un niño lo podrá pisotear, porque el juicio habrá llegado. Job llega a la misma conclusión en cuanto a la prosperidad de los impíos, y es interesante ver lo que él dice en el capítulo 21 y versículos del 7 al 15. Yo os lo voy a leer, si queréis, no hace falta que lo busquéis, pero esta es la cita. Y ahí Job dice: ¿por qué viven los impíos y se envejecen y aún crecen en riquezas? Su descendencia se robustece a su vista, y sus renuevos están delante de sus ojos. Sus casas están a salvo de temor, ni viene azote de Dios sobre ellos. Sus toros engendran y no fallan. Paren sus vacas y no malogran su cría. Salen sus pequeñuelos como manada, y sus hijos andan saltando. Al son del tamboril y de la cítara saltan, y se regocijan al son de la flauta. Pasan sus días en prosperidad.
y en paz descienden al Seol. Dicen, pues, a Dios: apártate de nosotros, porque no queremos el conocimiento de tus caminos. ¿Quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿Y de qué nos aprovechará que oremos a Él? Esta es la actitud que Job describe de los soberbios. Estamos hablando aproximadamente de 2000 años antes de Cristo. 1500 años después los describe Malaquías de la misma manera. Y 2500 años después de Malaquías, ¿cómo los describiríamos nosotros? Igual. No hay nada nuevo debajo del sol. Pero fijaros, Dios no niega la realidad de lo que está observando Job, ni de lo que observan los israelitas. Pero sí hay un apunte muy importante. Y es que lo que Dios dice es que el final que vosotros observáis no es el final. Estáis observando un final y si ese fuera el final, habrían triunfado, es cierto. Pero la realidad es que ese no es el final. ¿Por qué? Porque llegará el día en que Jehová actúe, como nos dice el 3:17, y en este día serán como ceniza debajo de los pies. Aunque ahora estén tan arriba, aunque podamos observar lo mismo que observó Job, hay que confiar y hay que esperar en que el final no es ese. Al final serán ceniza. Segunda aplicación, ¿a quién le ocurrirá este juicio? Este juicio que estamos diciendo en que al final serán como rastrojos quemados y como ceniza, ¿a quién le ocurrirá? Bueno, hemos leído una parte y es a todos los soberbios y todos los que hacen maldad. Pero ¿sabéis una cosa? No hay muchos que se identifiquen con ello. Si yo pidiera aquí, o sobre todo si pidiera en el conjunto de todas las iglesias evangélicas de España, por favor, que levanten la mano, y no vamos a ver nadie a nadie, pero que levante la mano con sinceridad quien es un soberbio y que hace maldad. Nadie levantaría la mano, probablemente, o muy pocos. ¿Por qué? Porque pocos se consideran dentro de este grupo. Hay pocas personas que se consideren malas personas dentro de este grupo. Pero fijaros que aquí Malaquías afina más. Afina más de esto. Y en el 3:18, justo antes de hablarnos del juicio, justo antes, nos dice: entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Fijaros que este versículo está justo antes de cuando nos habla del juicio. Y lo que estaba pasando es que los israelitas no diferenciaban, no sabían distinguir entre el justo y el malo. Es muy fácil distinguir entre el justo y el malo cuando el malo es el soberbio y el que hace maldad, y los justos son el resto. Pero Dios está diciendo, esto no es así. Por supuesto, los malos son los soberbios y los que hacen maldad del versículo 1, pero no son los únicos. Ellos no pensaban mal de sí mismos. Estos israelitas a los cuales va dirigida esta profecía, como llevamos viendo, no pensaban mal de sí mismos. Por eso es que hacían las preguntas del tipo: ¿en qué te hemos ofendido, Dios? Y por eso, y eso es muy significativo, cuando Dios les dice: volveos a mí,
La respuesta de ellos en el capítulo 3 y el versículo 17 es: ¿en qué hemos de volvernos? Si estamos haciendo las cosas bien, si no estamos en el grupo de los soberbios y de los que hacen maldad, si nosotros vamos al templo cada sábado y ofrecemos sacrificios, si nosotros seguimos, bueno, con sus excepciones, pero seguimos tus ordenanzas, Dios, ¿en qué hemos de volvernos? Ellos pensaban que por estar asistiendo al templo los sábados, que por cumplir con los mandamientos de Dios, ya no formaban parte de este grupo que va a recibir el juicio. Estos que van a recibir el juicio son los soberbios y los que hacen maldad, pero no nosotros. Nosotros no necesitamos volvernos a Dios porque ya estamos haciendo las cosas bien. Este era su criterio. Y Dios les dice: mira, tenéis que discernir, tenéis que saber diferenciar entre el que realmente sirve a Dios, entre el justo de verdad y entre el que no lo es, porque no lo estáis haciendo. Si me estáis diciendo en qué tenemos que volvernos con todo lo que hacéis, es que no diferenciáis entre el que es justo y el que no lo es. Y os estáis pensando que el justo es aquel que va el sábado al templo, que ofrece los sacrificios y que está con un pueblo que es el pueblo de Dios. Esto es lo que estáis pensando. Y que el no justo es el soberbio y el que hace maldad. Esto es lo que estáis pensando. Pero la realidad es que no es así. Por eso nos dice en el versículo 18: entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, el que sirve a Dios y el que no le sirve. Y entonces, si la diferencia no es entre los que van al templo el sábado y los que son malos y soberbios, si esta no es la diferencia, ¿cuál es la diferencia? ¿Quién está en el grupo de los justos y quién está en el grupo de los que no son justos? No voy a abundar en esto porque lo vimos la última vez, pero en el 3:16 dice que los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero. Y Jehová oyó y escuchó, y fue escrito el libro en memoria delante de él, y para los que temen a Jehová. Y fijaos lo que dice: para los que piensan en su nombre, estos serán el especial tesoro. Por lo tanto, los que temen a Jehová, los que piensan en Jehová, estos son los justos. Estos son los que están escritos en el libro de la vida. Porque en el 18, justamente seguido, es cuando dice: entonces volveréis y discerniréis. ¿Cuándo? Cuando temáis a Jehová y cuando habléis de Jehová. Es decir, cuando toméis a Jehová en serio. Cuando Jehová no sea un accesorio para vuestro sábado. Cuando Jehová no sea un accesorio con el cual cumplís yendo un día a la semana al templo, y no hablando de él entre semana porque no es alguien que os importe, aunque estéis en un pueblo que pertenezca a Jehová. Ellos cumplían y pensaban que los malos eran los que estaban fuera. Y Dios les dice: tenéis que distinguir de verdad entre el justo y el que no lo es. ¿Veis la aplicación para nosotros? ¿Cuántas veces nosotros tenemos el mismo chip también, verdad? ¿Quiénes son los justos? Los que van a la iglesia evangélica. ¿Quiénes son los no justos y los que por tanto van a padecer en el día de Jehová?
¿Quiénes son aquellos que serán ceniza? Los soberbios y los malos, los que no van a la iglesia evangélica. Y lo que está diciendo aquí Malaquías es: no os engañéis, esto no es así. Ellos estaban yendo cada sábado al templo. Estaban cumpliendo con los sacrificios. Y Dios les dice: tenéis que distinguir, porque no distinguís entre el justo y el que no lo es. Y Dios nos diría lo mismo a nosotros. ¿Creemos que los justos son los que van el domingo a la iglesia? Dios nos diría: tenéis que distinguir entre el justo y el que no lo es. En 1 de Juan, capítulo 2 y versículo 19, hablando de los que están en la iglesia, dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Creyentes que se reunían el domingo con los cristianos, pero que al final demostraron que no lo eran. Y Juan dice: salieron porque no eran de los nuestros. Quizás estaban confundidos durante un tiempo, porque estaban con un pueblo que era el pueblo de Dios, aunque ellos no pertenecían a este pueblo de Dios. Estaban rodeados de este pueblo de Dios, es cierto, pero no pertenecían a este pueblo de Dios. Y lo mismo nos ocurre a nosotros. ¿Cuántas veces nos puede confundir el hecho de que andemos con un pueblo, el hecho de que nos reunamos con un pueblo, el hecho de que convivamos con un pueblo que es el pueblo de Dios, pero esto no convierte a ninguno de nosotros de forma individual en alguien que pertenece a este pueblo de Dios? Hay que distinguir. ¿Y cuál es la distinción? Los que temen a Jehová, los que piensan en Jehová. Dicho de otra forma, los que le tienen en cuenta. Los que en sus conversaciones Dios no está únicamente el domingo, sino que Dios está en su mente, en su corazón y en sus conversaciones durante toda la semana. Estos son los que temen a Jehová. Estos son los justos. Estos son los que cuando llegue el día no van a ser pisados como ceniza, porque demuestran, pensando en Jehová, hablando de Jehová con los demás, demuestran que viven a Jehová. Esa es la diferencia. Y eso es lo que Malaquías quería para el pueblo de Israel en aquel momento. Y lo que Malaquías y Dios quiere también para nosotros, que no nos confunda el hecho de que haya malos fuera y el hecho de que aquí vivamos con el pueblo de Dios. Porque esto no convierte a nadie en pueblo de Dios. Es necesario entender quién es el justo y quién es el injusto. Tercera parte, hay justicia para todos los que la quieran. Versículo 2 dice: mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Versículo 2, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Nos viene una imagen a todos a la mente, ¿verdad? Alguien que viene y que trae salvación. Jesucristo. Jesucristo nacerá como sol de justicia
y traerá salvación. Fijémonos que una imagen que tenemos en la Biblia en multitud de ocasiones es que donde está Dios hay luz. ¿Por qué? Porque Él pone de manifiesto las cosas, porque las cosas que están en la luz se ven y las cosas que están en la oscuridad no se ven. Cuando venga Jesús, traerá luz. Y precisamente por traer esta luz, precisamente porque Jesús diferenciaba entre el justo y el que no lo es, no le amaron. ¿Por qué? Porque amaron más las tinieblas que la luz. Cuando alguien no pertenece a este grupo de los justos, ama más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque de esta manera sus obras no quedan de manifiesto. Pero aquí se nos habla de alguien que sabemos que es Jesucristo, aunque Malaquías no lo sabía, que trae salvación y que también trae luz. Y nos dice el versículo 2, saltaréis y saltaréis como becerros de la manada. Los becerros son las vacas que tienen como mucho 2 años y durante la noche están encerrados, evidentemente, en la cuadra o donde estén. Pero cuando hay luz, se les abre la puerta y salen y corren y saltan. Y esta es la imagen que Malaquías nos recuerda para cuando venga Jesucristo. Mira, cuando hay luz, los becerros salen del sitio donde están en oscuridad y corren y saltan. Esto es lo que ocurrirá cuando venga Jesucristo. Y ahora vemos un detalle en los versículos que nos hace entender por qué los judíos, por qué los rabinos no lograron comprender bien la venida de Jesús. Y es que fijémonos que en el versículo 1, ¿qué es lo que hemos visto? La segunda venida, ¿verdad? Cuando viene en juicio, versículo 1. Versículo 2, ¿qué es lo que hemos visto? La primera venida, cuando viene a traer salvación. Versículo 3, ¿qué es lo que hemos visto? Otra vez, la segunda venida, cuando Él viene en juicio. Es decir, que todo está mezclado. Si uno lee el pasaje de Malaquías, parece aparentemente que el momento en el que viene la salvación es también el momento en el que viene juicio, porque está todo mezclado. Y no vamos a ir ahora a más textos, pero si vemos las profecías de la segunda venida de Dios, de Jesús, y la primera venida de Dios, esto no ocurre únicamente en Malaquías, sino que en el resto de profetas también ocurre. Se muestran los eventos que son de la primera venida mezclados con los eventos que son de la segunda venida. Y por ello es que los rabinos esperaban un solo acontecimiento. Y por ello es que algunos de ellos, viendo características tan diferentes de la primera y la segunda venida, decían, pues tiene que haber 2 Mesías distintos. Porque no puede ser que uno lo cumpla todo. Porque todo está mezclado. Esto es tal y como se nos presenta en el Antiguo Testamento. Pero nosotros sabemos que es el mismo Mesías. No son varios Mesías, es un solo Mesías. Solo que en lugar de venir una sola vez, viene 2 veces, con 2 papeles distintos. El primero de ellos, según el versículo 2, para traer salvación. Y la segunda vez que viene, versículos 1 y 3, para traer juicio. Pero Malaquías no lo podía entender de esta forma. Nosotros, 500 años después,
Sí. Se cuenta que en Estados Unidos, donde ocurren todas las cosas interesantes de la vida, había una vez una persona que estaba en un campo y vio como un carrito de un niño iba disparado hacia un precipicio. Y entonces empezó a correr para poder parar el carrito de aquel niño que iba a caer por el precipicio. Y corrió mucho y llegó a parar el carrito de aquel niño y el niño no cayó. Total, que evidentemente todos estaban contentos. El que lo había salvado estaba contento, el niño en la medida en que era consciente también y los padres también. Pero pasaron los años, pasaron muchos años y aquel niño que al principio era mayor y que había corrido para salvar al otro que se iba a caer por el precipicio, se hizo juez. Y aquel niño que estaba en el carrito la primera vez era un delincuente. Y llegó el día en que estaba el delincuente sentado delante del juez. Y era el niño al cual había salvado de pequeño. Y entonces el niño, que en aquel momento ya no era un niño, dijo, oye, tú me salvaste una vez, sálvame ahora también. Ya me salvaste de niño. Y entonces el juez le dijo, mira, en aquel momento es cierto, yo te salvé. Se puede decir que en aquel momento fue su salvador, pero hoy soy tu juez. Así que no voy a actuar como salvador. Hoy voy a actuar como juez. Y esto es lo que se describe en estos versículos también. Por supuesto, Jesús vino y actuó como Salvador. Versículo 2. Pero llegará el día en que actuará como juez. Versículos 1 y 3. Y entonces no se le podrá pedir que actúe como Salvador, sino que en aquel momento actuará como juez. Cuarta y última parte. Este juicio del que se habla aquí se va a cumplir. ¿Sabéis cuál es probablemente la razón principal por la cual poca gente crea esto? Por la cual poca gente realmente teme a Dios y le obedece a Dios. ¿Qué es lo que hay en el fondo de esta actitud? Lo que hay en el fondo de esta actitud es incredulidad. Es el hecho de no creerlo. Es el hecho de pensar que esto está aquí, que esto está escrito y que puede parecer muy bonito y que puede ser de mucho aliento para este grupo de cristianos, pero la realidad es que no va a ocurrir. Esto es lo que hay detrás de no temer a Dios y de no hablar de Dios. Incredulidad de que esto vaya a ocurrir. Pero fijémonos en varios detalles. En primer lugar, Dios quiere que estemos preparados para este juicio. Dios no quiere que cuando llegue este momento pille a la gente por sorpresa. Él quiere que todos crean. Versículo 4, está dando instrucciones para que las personas no caigan en este juicio como la estopa. Versículo 4, acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, el cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para Israel. Acordaos de las leyes. ¿Por qué? Porque no quiero que caigáis en este juicio. Versículos 5 y 6. He aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Érala volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Él dice, mira, cuando venga el Salvador,
Cuando venga el Salvador, quiero que estéis preparados para reconocerle. No quiero que cuando venga el que os va a salvar pase desapercibido. ¿Por qué? Si leemos entre líneas, porque quiero vuestra salvación, porque quiero que creáis en Él. Y por tanto, como no quiero que despreciéis al Salvador, os mando señales, os mando al profeta Elías, para que estéis preparados. Porque este, como Dios, es mi deseo, que le reconozcáis. Que en el día del juicio no seáis los que van a ser como la ceniza, sino que seáis los que se van a salvar. Este es el deseo de Dios. Él nos dice en Ezequiel 18:32, porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos, pues, y viviréis. Esto es lo que Dios quiere. Dios no disfruta quemando a gente como la estopa. Este no es el disfrute de Dios. Por eso Él provee de todos los medios para que las personas crean. Y dice, obedeced la ley. Y mirad, no quiero que cuando venga el Salvador os lo perdáis. Os mando a alguien que os va a avisar. Y ese fue Juan el Bautista. Y en segundo lugar, respecto a esto, si el versículo 2 se ha cumplido, si quien viene salvación ya ha venido y ha traído salvación, ¿por qué no se va a cumplir el 1 y el 3? Fijaros que para que se cumpliera el versículo 2, para que viniera el que trajo salvación, para que viniera Jesucristo, tuvieron que pasar más de 400 años. Esto significa, si consideramos que una generación son 40 años, significa que son 10 generaciones. Es decir, Malaquías lo dice, lo escribe, y los que están ahí no ven cómo viene el sol de justicia. El que trae salvación bajo sus alas, no lo ven. Sus hijos tampoco lo ven. Los hijos de sus hijos tampoco lo ven. Los hijos de los hijos de los hijos tampoco lo ven. ¿Hay motivo para perder la esperanza de que esto se va a cumplir? Y así 10 generaciones. ¿Qué es lo que ocurre al final? Pues mira, Malaquías quizá fue importante para los israelitas que tenías delante cuando lo escribiste. Pero 6 generaciones después, 7 generaciones después, 8 generaciones después, ya hemos perdido la esperanza. Y esto es lo que ocurrió, que perdieron la esperanza. Pero ¿sabéis qué? No todos perdieron la esperanza. La mayoría sí la perdieron, pero no todos perdían la esperanza. Y os invito a leer un texto ya para terminar, muy corto, pero que es muy significativo en cuanto a la diferencia entre los que mantienen la esperanza y los que no. En Lucas capítulo 2, versículos del 36 al 38, se está narrando la presentación de Jesús en el templo y aquí hablan de una profetisa, Ana. Leo en el versículo 36, estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad y era viuda hacía 84 años. Y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día, con ayunos y oraciones. Esta
presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Fijémonos cuál es la actitud de esta mujer, ¿eh? Hacía 84 años que era viuda. Había vivido con su marido durante 7 años. Era una mujer muy mayor, 84 más 7, 91, más los años en que haya estado antes de casarse, y antes no se casaban a los 40. Era una mujer que hacía 84 años que estaba viuda. ¿Y cuál era su actitud? Subir al templo y decir, ¿será hoy cuando voy a ver al Salvador? Pues mira, hoy no ha venido. Al día siguiente, ¿será hoy cuando voy a ver al Salvador? Pues mira, hoy tampoco ha venido. Y así durante toda su vida. Y al final de su vida, Dios le concede lo que ella estaba esperando: ver al Salvador. Pero después de llevar 84 años viuda, más 7 años casada. ¿Y qué es lo que ella hace cuando llega el Salvador y lo ve? Hablaba del niño, ¿a quién? A todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Estos no son todos los israelitas. Todos los que esperaban la redención en Jerusalén. ¿Por qué? Porque no todos la esperaban ya. Pero los que la esperaban hablaban entre ellos de esta esperanza. Igual que hemos visto en Malaquías, ¿verdad? Hablaban el uno al otro de Jehová. Los que de verdad esperaban a Jehová hablaban entre ellos. Y ahora Ana puede ir y decirles, aquello que estamos esperando ha llegado. Por fin ha llegado. Porque tienen esta actitud de temor y de hablar de Jehová, porque esto es lo importante en sus vidas. Para mí era relativamente importante que saliera la película de James Bond. Pero ¿en qué punto de importancia tengo que se cumplan los versículos 1 y 3? Eso lo demostrará si las personas que tengo alrededor saben que yo espero a Jesús, porque hablo de Él, porque tengo ganas de que venga, porque quiero ver su salvación, porque es lo más importante en mi vida. Y de esta manera Ana, como lo sabía, podía hablar con los que esperaban a Jesús. ¿Cómo estamos nosotros en cuanto a esta esperanza? Porque nos ocurre lo mismo que a los israelitas en muchas ocasiones, ¿verdad? Pasan generaciones y lo que está escrito parece que no se va a cumplir. Pero mirad, nosotros tenemos menos excusa que aquellos israelitas. ¿Por qué? Porque el versículo 2 ya se ha cumplido. Ahora estamos esperando el resto de versículos, pero el 2 ya se ha cumplido. Dios ha demostrado que es fiable y que cumple su promesa. ¿Cómo le esperamos? ¿Hablamos de Él? ¿Nos alimentamos entre nosotros de su venida? Dios quiere que lo hagamos de esta forma y que tengamos esta madurez para diferenciar entre el justo y el que no lo es, para que de esta manera
estemos dentro del grupo de los justos. No porque vamos a una iglesia, porque esto puede confundir a muchos, sino porque Jehová es lo más importante. Y eso lo demostramos hablando de Él y pensando en Él. Pues que Dios nos ayude, que Dios nos guíe y que nos haga tener este nivel de espiritualidad en el cual Él se satisface igual que se satisfizo con Ana. Amén.